era un reformador. Él no estaba de acuerdo con muchas cosas que la iglesia romana hacía, la iglesia católica romana, ¿verdad? En una de esas cosas era la indulgencia, donde las mujeres y los hombres que morían, hermanos, sin el perdón del sacerdote, iban a un lugar que se llama, que todos lo conocen por el purgatorio. Es un paso para ir según ellos, a la vida eterna, o para ir al lago de fuego. Es un punto intermedio. Entonces los sacerdotes cobraban dinero pues para salvarlos de ese lugar. Y la creencia, hermanos, es tan fuerte que yo les voy a decir algo. Mi hermano Heriberto un día fue a evangelizar a una señora, y esa señora le dijo: ¿sabe que yo tengo el poder de sacar a mi esposo del purgatorio? Está ya sufriendo, pero que sufra porque me trató mal. Que sufre, dice. Pero ahora ya, dice, en sueños ya me está diciendo que por favor lo saque, dice. Entonces ahora sí ya voy a hacer mi obra buena y ya lo voy a ir a sacar, ya voy a ir con el sacerdote a que pues le haga una misa y ya lo vamos a sacar del purgatorio. Esa es la creencia, hermanos, que la Iglesia Católica ha implementado en todos la mayoría de las personas. Entonces, hermanos, Martín Lutero no estaba de acuerdo, pero de cierta manera él quería reformar, pero a su manera, no a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos? En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, hermanos, hay una palabra, hermanos, que él usó para poder fundamentar su doctrina. Y es una palabra, hermanos, que hasta el día de hoy se usa equivocadamente. La Escritura lo dice, hermanos, y si está en la Biblia, si está escrito en la palabra que Dios dio a conocer, ¿verdad? Pues eso quiere decir que es verdad. Pero esa palabra él la usó, hermanos, como le digo, para sostener. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, 8 y 9, hermanos? Amén. Él usó estas palabras, hermanos, para darle a conocer a sus seguidores que no tenían nada que hacer, que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y se sacrifica por nosotros, ese era el pago del pecado delante de Dios, y que de ahí en adelante uno no tenía que cumplir mandamientos, estatutos ni leyes, solamente aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y con eso las personas se podían salvar. Y por eso él lo recalca, dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y fíjense el tremendo problema, los saca de la romana, pero los mete a un sistema de doctrina, como dice la palabra de nuestro Dios, que él representa al jinete y al caballo amarillo que representa. Cuando una persona está muy enferma, ¿cuál es su semblante, hermanos? Amarillo, pálido, y dice uno: está enfermo, está como para morir, quién sabe cuánto tiempo va a durar. Así también, hermanos, esa doctrina lleva a la muerte. ¿Y por qué la seguía el infierno, hermanos, o la sepultura? Que también estaba representando a la muerte, hermanos. El que muere en esa doctrina tiene la oportunidad ya de la vida eterna, ya no, hermanos. Por eso es que el texto de memoria dice eso. Pero vamos a volver a lo que es el tema. Dice, entonces, por gracia sois salvos. ¿Cómo lo comprendemos nosotros? Nosotros hay un proceso para llegar ahí, ¿verdad? Hay un proceso, hermanos. Ellos nada más creyendo en Cristo y ya. ¿Tienen razón? Sí, hermanos, pero están haciendo la fórmula equivocada. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que toda la humanidad, todos los seres humanos que estamos en la tierra, hermanos, tenemos un proceso de cambio. Cuando una mujer y un hombre se unen, hermanos, se concibe a una criatura. Y entonces, ¿qué pasa? Esa criatura nace, hermanos. Se va desarrollando y va adquiriendo el conocimiento de Dios, pero también va adquiriendo el conocimiento del mal, ¿verdad? Entonces, porque cuando un bebé nace con malicia,
No, hermanos, no tiene malicia en su corazón, sino que él busca la protección ¿de quién? De su madre, si se dan cuenta, ¿verdad? Cuando el niño se siente protegido por su madre, hasta se duerme bien tranquilo. ¿Por qué? Porque hay una protección. ¿Pero hay malicia en él? No. La malicia, ¿cuándo se va adquiriendo, hermanos? Cuando el hombre se va desarrollando y va adquiriendo la sabiduría de Dios, pero también la malicia, como ya les decía yo. Entonces, hermanos, todos sabemos que hay un Dios. También las doctrinas falsas saben que hay un Dios. Si usted le dice al católico dónde está Dios, ¿a dónde le va a señalar? Dice, está allá arriba, está en los cielos. Y si usted le dice a todas las doctrinas que hemos visto, luego apuntan hacia el cielo. E incluso nosotros sabemos que nuestro Creador, ¿dónde está, hermanos? En los cielos. Entonces, pero hay algo muy importante. Dice la palabra del Altísimo en San Mateo, capítulo 7. Entonces sabemos que tenemos un nacimiento humano, ¿sí? Natural, ¿verdad? Y que vamos adquiriendo el conocimiento de Dios, pues conforme vamos estudiando y nos van platicando. ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a la iglesia romana en nuestra juventud, hermanos? Ni uno, creo que nada más yo, ¿verdad? Bueno, pues es el conocimiento que yo fui adquiriendo, hermanos, y yo pensé que estaba haciendo lo correcto delante de Dios, al cargar al ídolo, hermanos. E incluso les voy a decir, también Martín Lutero no estaba de acuerdo en algo muy importante. Las reliquias, hermanos, que la iglesia le hizo creer al pueblo, que pertenecieron a los apóstoles, las ponían en una vitrina, hermanos, y cobraban para que la gente pudiera entrar a verlas. Y sabían que al verlas o al tocarlas iban a ser sanos de sus enfermedades. Por eso hasta el día de hoy ocurre eso en la iglesia romana, hermanos. Antes cuando íbamos a la iglesia, pues es que estoy enfermo del brazo, compraba uno un bracito de oro y bien caritos que los dan, y los ponía uno en el santito así, ahí los pegaba uno, ay santo niño de Atocha, mira que esto, que el otro, ahí le empezábamos, ¿no?, a que nos cure. Entonces vendían los escapularios de San Judas, San Pablo, San Pedro, según para protegernos de las malas vibras, de los malos, de envidias y eso, y todo eso, hermanos, la iglesia romana lo fue implementando, hermanos, y fue acrecentándolo conforme fueron pasando los años. Hasta el día de hoy, eso es lo que hacen. Pero vamos a ver, hermanos, San Mateo 7:21, ¿cómo dice? Amén. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cuál es la fórmula para entrar al reino de los cielos, hermanos? O a la vida eterna. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Sí, San Mateo 19:16, ahí está la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Pero ellos, hermanos, pues en realidad les voy a decir que son presas de una doctrina falsa, hermanos, que Satanás pues dice que inundó la tierra con muchas doctrinas para que precisamente las personas no creyeran a la verdad. Dice que en este tiempo Satanás les puso una venda a las personas para que no crean a la verdadera doctrina, hermanos, que es la que nosotros pues llevamos. Pero esta recomendación, ¿a quién se la hizo nuestro Señor Jesucristo? Podemos decir que es para ellos, y de cierta manera sí, pero también ¿a quién se la hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Se la hizo a su pueblo, porque decía el pueblo, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero quieres matarme por decir la verdad. Entonces ahí ya nosotros nos vamos dando cuenta, hermanos, que la exhortación no tan solo es para los de allá afuera, que en realidad es para ¿quién? Para los que sabemos, para los que conocemos, hermanos. Por eso dice ahí, no porque me digas Señor, Señor,
vas a entrar en el reino de los cielos. Tienes que hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Segunda carta a San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a darnos cuenta cuál es la voluntad, hermanos. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nuestro Dios quiere de nosotros? Y nos hace el llamado hasta el día de hoy. Dice segunda de San Pedro 3, 9. Sí, hermana, adelante, el que la tenga, léalo, perdón. Amén. Nuestro Dios, hermanos, ahí vamos a injertar el texto que dice que estamos en el tiempo de la gracia. Dice que nuestro Dios no actúa, hermanos, no porque Él no quiera, sino que está dando al tiempo para que todos los seres humanos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento, hermanos, para renovarnos con su palabra, para que podamos llegar al conocimiento del amor de Dios, de la misericordia del Creador, hermanos, y así transformar nuestras vidas como nuestro Dios quiere. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero como nuestro Dios nos da un libre albedrío, ¿qué pasa, hermanos? Nosotros decidimos a dónde vamos a ir. Es decisión de nosotros, hermanos, no es de Dios. Él pone todos los medios para que nosotros lleguemos al arrepentimiento y al conocimiento de Él. Pero la decisión para dónde vamos a ir es de nosotros, porque ya hemos adquirido una madurez y nosotros vemos lo que más nos conviene, pero muchas veces nos equivocamos y nos vamos por el camino que nuestro Dios no nos ha mandado. También en San Juan 6:39, como dice, hermanos, fíjense, el primer paso, hermanos, es llegar al arrepentimiento. Sí, hermana, adelante. Sí. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que todo lo que le dio no lo pierda, sino que va a resucitarlo en el día postrero. Pero para llegar hasta ese punto, hermanos, es un proceso un poco largo, el cual debemos de vivir nosotros, los que ya hemos creído a la palabra de nuestro Dios. Recuerden que en Efesios, hermanos, capítulo 2, versículo 2, dice que en otro tiempo nosotros, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de todos los pactos y de las promesas, estábamos alejados de Dios, no teníamos el conocimiento de Él, hermanos. Por eso nuestro Dios nos está dando la oportunidad del día de hoy, para que lleguemos al conocimiento, como yo les decía hace un momento, de su amor y de su misericordia. ¿Lo merecíamos? No. No merecíamos, hermano, esa oportunidad, pero Dios nos las ha querido dar. Por eso, hermanos, debemos de aprovechar el tiempo que Dios nos da de vida, porque es el único tiempo que tenemos. Después de eso, dice que el muerto ya nada sabe, ni sentimientos, ni odios, ni pasión, nada de eso, hermanos. Todo queda ahí en el olvido, hermanos. Entonces, nuestro Dios nos da la oportunidad para que nosotros, que en otro tiempo no conocíamos a Dios, lo lleguemos a conocer, hermanos. ¿Qué dice ahí en Efesios 4:23, hermanos? ¿Cómo vamos a llegar a ese punto, hermanos, del conocimiento de Dios? A cada uno de nosotros, pues se nos fue predicada la palabra del Eterno, ¿verdad? Y llegamos, adelante, hermana. ¿El que sigue? Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos?
Nosotros en otro tiempo no teníamos el conocimiento de Dios, pero alguien nos fue a hablar y nos dio a conocer las buenas nuevas de salvación, y nuestra mente, ¿cómo se fue? Renovando, hermanos, renovando, porque estaba saturada de cosas que no le agradaban al Creador. Entonces, hermanos, dice ahí en San Marcos, no vamos a ir, dice: ahora sí toda potestad me ha sido dada, y de predicar el Evangelio. ¿Cuál es el primer punto? Enseñándoles. Después dice que se arrepientan y que se bauticen. Entonces, el primer punto que nuestro Dios quiere, hermanos, es que lleguemos al arrepentimiento. Pero ¿cómo va a acontecer eso? ¿O cómo va a suceder? Pues por la palabra de nuestro Dios. Porque cuando nos van explicando, hermanos, lo que Dios quiere, cuál es la voluntad del Creador, es cuando nosotros dentro de en nuestra mente, hermanos, vamos nosotros recapacitando que hemos estado haciendo lo incorrecto delante del Altísimo. Y llega un momento en que uno dice: híjole, ¿sabes qué? Pues sí, he vivido en el error, pero me arrepiento de eso. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuál es el segundo paso que tenemos que hacer? Ya nacimos como seres humanos, como personas. Nacimos, crecimos, nos desarrollamos, adquirimos el conocimiento de Dios, y ahora viene el segundo nacimiento. ¿Cuál es el segundo nacimiento, hermanos? El bautismo, ¿verdad? ¿Dónde lo dice, hermanos? Segunda de Corintios 4:16. A ver, vamos a ver, hermanos. Sí, este hombre, hermanos, exterior, el que un día fue niño y se fue desarrollando y llegó a ser un adulto, se va desgastando. Es algo que no podemos detener. Pero dice la palabra del Creador que cuando nosotros nos renovamos en la mente, hermanos, y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y al Creador como nuestro Dios, hermanos, dice que nace un nuevo hombre. Por eso cuando nos bautizan es el simbolismo, hermanos. ¿Qué pasa? El hombre pecaminoso, el hombre carnal, ¿qué acontece? Muere. Y al sacarlo del agua nace el hombre espiritual. Y la palabra de nuestro Dios nos dice en Isaías 43:25, hermanos, si alguien lo puede leer, porque ahí es la importancia de mantenernos firmes. Isaías capítulo 43:25. ¿Qué acontece en ese bautismo? Adelante, hermana. Amén. ¿Qué es lo que hace nuestro Dios cuando nos bautizamos, hermanos? Dice que borra nuestros pecados y no se acordará de nuestras rebeliones. ¿Fuimos rebeldes en algún tiempo? Sin lugar a duda. ¿Nacer en la iglesia garantiza que nos vamos a salvar? Como Jesucristo les decía, dicen que son hijos de Abraham, pero no hacen la voluntad o no hacen las cosas que Abraham hizo. ¿Nacer en la iglesia nos da esa certeza de que vamos a salvarnos? No, hermanos. No. Porque muchos que nacieron en la iglesia, pues se fueron. No están, hermanos. Entonces, la garantía de salvación, hermanos, es lo que dijo mi hermano Manuel, 19:16 de San Mateo. No vamos a ir, pero dice, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y él le dice, guarda los mandamientos. Esa es la fórmula, hermanos, correcta, a lo que las demás sectas, pues tristemente, no tienen, hermano. Entonces, porque la iglesia de Dios es única, hermanos. La iglesia de Dios no tiene parecido con nadie, ni asociación con nadie, hermano. Es única, porque tiene fundamentos que nadie tiene. Pero resulta, hermanos, que ya se nos borraron los pecados. Nace el nuevo hombre que se supone que debería de ser
más espiritual, ¿verdad? Se supone. Dice un canto, dice, es una lucha constante la que vivo. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía estamos en esta carne y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero ¿qué dice en San Juan, hermanos? San Juan 9:41. Ahí está el detalle, hermanos. Ya nuestro Dios nos borró todas las faltas que teníamos. Nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros con su vida. Adelante, hermana. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando nosotros nos bautizamos ya tenemos el conocimiento de Dios. En otros tiempos estábamos alejados y éramos ¿qué? Ciegos, hermanos. No conocíamos la voluntad de Dios. Éramos rebeldes a Él. No sabíamos la fórmula para poder alcanzar la salvación y la vida eterna, hermanos. Pero dice, ahora porque dices que ves, ¿qué dice? Tu pecado permanece, hermanos. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, de ahí para adelante, pues viene esta situación, hermanos. Porque ya conocemos el bien y el mal. Ahora sí ya discernimos lo que es la voluntad de Dios. Ya sabemos cuál es. Ya sabemos que Cristo murió por nosotros y resucitó y fue adelante del Padre para interceder por nosotros. Eso lo sabemos y lo tenemos bien claro. Y también sabemos que guardando mandamientos, estas leyes, es como nosotros vamos a alcanzar la salvación. Pero si nosotros seguimos en nuestra rebeldía, hermanos, dice que nuestro Dios conoce hasta lo último de nosotros, escudriña hasta el pensamiento más escondido que nosotros tengamos, Él lo sabe, hermanos. Y dice, ahora porque ves, ¿qué dice? Tu pecado permanece, hermanos. Podríamos decirle a nuestro Señor Jesucristo que muera otra vez por nosotros. Mira, Señor, como hacen en la romana y decía nuestro hermano Raúl, que como lo explicó, mira, pues me voy y me confieso otra vez y ya quedé absuelto. Salgo y otra vez a pecar y luego la semana que viene vuelvo a confesarme y ya no hay problema, nada más doy una limosna, como así le llaman, una limosna. Según el sacerdote, el pecado que tengamos es lo que nos impone, 100 Padres Nuestros, 200 Aves Marías, 50 credos, y compras la imagen de Juditas y así, y ya te vas tranquilo. Así no es en la iglesia, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, nos da la oportunidad de que todos los pecados que cometimos, dice, Él los borró. Quedó la hoja en blanco. Ya lo que nosotros le vayamos escribiendo, hermanos, ya es por nuestro libre albedrío que tenemos. Y las consecuencias que vamos a pagar, pues también nosotros lo vamos a hacer. Entonces, nuestro Dios conoce nuestros pensamientos, indudablemente que sí, hermanos. Conoce nuestro corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál era ese nuevo mandamiento? Que en realidad no era nuevo, pero Él lo recalcaba de una manera explícita, hermanos. ¿Qué decía? Que os améis los unos a los otros, porque es el complemento de la unidad y del amor con Dios, hermanos. Porque así decía nuestro Señor Jesucristo, dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Fíjense, para estar en el amor de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, hacer su voluntad y no la nuestra. Así lo dice Jeremías. Si tú pararas de hacer tu voluntad, si tú pararas de decir tus palabras, si tú pararas de hacer tus pensamientos y te deleitaras en Jehová. ¿Qué es deleitarse, hermanos? ¿Verdad? Si te deleitaras, si te gozaras en Jehová.
Cuando comemos una comida que nos gusta y nos agrada, ¿qué pasa, hermanos? Dice, lo saboreamos, es un deleite comerla. Cuando nosotros saboreamos y nos deleitamos en la doctrina de Dios, es un deleite para nosotros. Dice, entonces yo te voy a subir a las alturas de la tierra, dice. Pero siempre y cuando hagamos la voluntad del Creador. Y no nos confiemos, hermanos, que por estar en la iglesia ya la hicimos, ya estamos salvos, ¿no? Es una lucha que nosotros tenemos que librar. Es una lucha, hermanos, que se tiene que hacer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si alguien puede ver al joven que está allá en la puerta, hermanos, como que quiere entrar y no quiere, está asomando, si puede alguien atenderlo, por favor. Entonces, nosotros vemos entonces, hermanos, que haciendo la voluntad de Dios es como nosotros vamos a alcanzar la salvación. Y entonces, hermanos, cuando nos bautizamos y después del bautismo, ¿qué viene, hermanos? ¿Qué viene? Dice que viene la muerte. ¿Tenemos que morir o no? Dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio, hermanos. Ya nuestro Dios tiene una sentencia sobre la humanidad, que va a morir. ¿Y a dónde vamos a ir a dar, hermanos, después de muertos? Al infierno, ¿no? A la sepultura. Ahí vamos a estar, hermanos. ¿Y este cuerpo, qué va a acontecer con este cuerpo, hermanos? Es un cuerpo corruptible. Se va a descomponer porque sale el espíritu y la carne queda inerte, muerta, hermanos. Y ahí inicia un proceso de descomposición, hermanos, que nos convierte en ¿qué? En polvo. Pero hay una esperanza, hermanos. Recuerden que dice que queremos alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y entonces viene el ¿qué? El tercer ¿qué? Nacimiento, hermanos. Fíjense algo muy importante. Nacemos de carne, después nacemos espiritualmente, y ahora vamos a ver el otro nacimiento, que es por el cual estamos luchando, hermanos. Ya porque nos salvemos de esta muerte literal, hermanos, ya no, nadie puede detener, ya nadie puede hacer nada, hermanos. Lo que tenemos que hacer es luchar. Pero dice en Romanos 8:11, hermanos, esa es la esperanza, hermanos, que debemos de albergar en nuestro corazón, y tenemos que estar bien firmes en ella. Bienaventurados porque estamos aquí, ¿verdad?, adquiriendo el conocimiento de Dios día tras día. Ahora solamente hay que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Dice, ejemplos te dejo y ejemplos te doy, para que como yo hago, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Vino sujeto a Dios? Sí, dice, la doctrina que yo traigo no es mía, sino del Padre que me envió. Y de cierta manera le dice, ustedes juzguen si yo estoy haciendo la voluntad mía o la voluntad de mi Padre. ¿En qué forma lo iban a juzgar, hermanos? Pues dicen, a ver, véanme si yo estoy haciendo algo malo. Vean si yo estoy si estoy transgrediendo algo que Dios ha mandado. Yo no estoy transgrediendo. Y yo los exhorto a ustedes a que hagan la voluntad de mi Padre, porque para eso me envió, para anunciarles el Evangelio, hermanos. Y dice la palabra que una ciudad estaba que en tinieblas, pero la luz resplandeció, hermanos. Resplandeció, y pues gracias a Dios, hermanos,
que el Evangelio llegó a nosotros también, a nuestro corazón. Estamos en el tiempo de la gracia, sin lugar a duda. Como yo les decía, ¿qué sacrificio hemos hecho nosotros? Muchas personas o hermanos he escuchado que dicen que venir aquí es un sacrificio. No es cierto, hermanos. Si te deleitares en Jehová, debe de ser un deleite venir a la iglesia, venir al templo, perdón. Debe de ser un gozo. Pero como muchas veces hacemos nuestros caminos, hacemos nuestra voluntad, hablamos nuestras palabras y hacemos nuestros pensamientos, pues no nos venimos a deleitar. Dice que nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. No venimos a comer ese pan, hermanos. Venimos a comernos unos contra otros, ¿va? Pero menos el pan de vida, hermanos, que es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, hermanos, muchas veces nos engañamos, pensamos que estamos haciendo lo mejor, yo soy el mejor que todos. No, hermanos, no, tenemos que luchar. Dice Romanos 8:11, dice así: y el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús, lo voy a volver a leer. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos va a levantar ¿a quién? A nosotros, hermanos. ¿Cuándo va a acontecer eso? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces va a acontecer el tercer nacimiento, hermanos. Vamos a nacer en espíritu para no morir jamás, hermanos. ¿Y cuál es el espíritu que tenía Jesús, hermanos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Es el mismo espíritu que nos va dirigiendo a nosotros? Sí, hermanos. ¿Es el mismo espíritu que nos va a levantar en aquel día? Indudablemente, hermanos. Pero si nosotros lo tenemos como guiador a Él, porque así lo dijo nuestro Dios y también nuestro Señor Jesucristo lo manifestó, dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad. Y Él los va ¿qué? A consolar, Él los va a redarguir, Él los va a enseñar y les va a recordar todas las cosas. ¿Está haciendo el Espíritu de Dios su tarea, hermanos? Sí. Tenemos que renovar nuestra mente en lo que Él nos va enseñando. Sí, hermanos, indudablemente. Renovar nuestra mente, porque de lo contrario, hermanos, si nos quedamos en una mente, aquí dice, si vives para la carne, ¿qué pasa? Morirás. Porque la carne, ¿qué es? Contra la voluntad de Dios. Dice que moriremos, pues ¿cómo? Segunda muerte, hermanos. Pero dice que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vamos a vivir y vamos a vivir eternamente, hermanos, en ese tercer nacimiento que se va a llevar a cabo cuando venga el Divino Maestro. Tenemos que luchar, indudablemente, hermanos. Las cosas buenas cuestan. Para comprarnos un buen carro tenemos que trabajar, ¿sí? Ropa, comida, tenemos que trabajar, hermanos. Nuestro Dios nos dio la oportunidad, fíjense, hermanos, de conocer la palabra en un tiempo de refrigerio, en un tiempo de paz. ¿Se imaginan que hubiéramos conocido la palabra cuando aconteció la persecución a la iglesia, hermanos? Con esos hombres que andaban desnudos, hermanos, que andaban hambrientos, sin casa, en cuevas, los maltrataban, los mataban, los humillaban. Pero dice que aún así su fe
permaneció, hermanos, porque ellos también anhelaban, igual que nosotros, la salvación. Anhelaban la vida eterna. Igual a nosotros nos acontece, hermanos. Ahora en otras circunstancias de paz y armonía, miren, ¿quién nos persigue, hermanos? Estamos aquí contentos. ¿Tendríamos que poner pretextos para hacer la voluntad de Dios? No, hermanos. Estamos en el momento, como nosotros decimos, perfecto para poder hacerlo. Entonces, voy a cerrar ya con último texto, hermanos. Ahí en Romanos 8:1, hermanos, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, hermanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andamos conforme a la voluntad de Dios y no andamos conforme a la voluntad de la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte, porque dice que la transgresión es el pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, hermanos. Y no habla de la muerte literal, habla de la muerte, hermanos, segunda. Así que, hermanos, pues tenemos la dicha, hermanos, de estar en la iglesia que Cristo ganó con su sangre. Y pues el camino no sabemos si es corto o es largo. No sabemos si nuestra vida va a ser mañana, morimos mañana o pasado, o en un mes, en 10 años o 20 años. No lo sabemos, hermano. Pero sí que cada hoja de nuestra vida que nosotros vayamos escribiendo sea conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque dice que el hombre debe de morir y después viene el juicio, hermanos. Vamos a estar delante de nuestro Dios y ahí con Él no va a haber ningún pretexto, ninguna excusa, hermanos. Él nos dio toda la herramienta, nos dio el amor, la armonía, la templanza, nos dio la benignidad, nos dio también la misericordia, y nosotros tenemos que echar mano de todo eso. Entonces, pues esto ha sido la palabra que yo he podido compartir con ustedes, amados hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie para recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.